Y luego cita dentro del informe Fernando Villavicencio. Y voy a citar lo básico, que Rubén Cherres tenía contacto con la ex ministra de Agricultura, Tan Rivera, donde se instruye para algunos procedimientos del ministerio donde Rubén Cherres tenía interés. Que Rubén Cherres conversó con Juan Reina sobre precios por cargos en las aduanas. Que Rubén Cherres y Pepito, cuyo número cédula lo pone allí, indican haber aportado cerca de 1,5 millones a la campaña del actual presidente Guillermo Lasso Mendoza. Entonces, esto es clarísimo, clarísimo, o sea, y lo dice ya no solamente la comisión ocasional para analizar el caso, lo está diciendo Fernando Villavicencio, lo cual quiere decir que ya este rato no tiene dónde acogerse. Que Rubén Cherres y el Pocho Harb hablan de la generala, que es el contacto de ellos, o sea, me entiendo que es la general Tania Varela. Que Rubén Cherres y otra persona indica que Juan Carlos Holguín es una persona de confianza y se le puede pedir algún favor. Que Rubén Cherres indica a un desconocido que él fue quien puso a Jaime Mantilla en la empresa pública CNT. Todas esas cosas ya no tienen nada que ver con narcotráfico, no únicamente. Y eso es tráfico de influencias. Pero no es te pongo porque me caes bien, te pongo para sacar ventaja de esos nombramientos. Luego habla Fernando Villavicencio cómo se comprometió Cherres a ubicar a Bernardo Manzano como ministro de Agricultura. Se comunica con 2 o 3 ministros más. Tiene reuniones con Juan Carlos Reina para que hable con el presidente Lasso sobre el tema del Ministerio de Hidrocarburos con Marcelo Sevilla. O sea, toda una estructura al servicio de contratos, de prebendas, de favores del gobierno, porque no es que estaban haciendo labores de beneficencia. Y así dice el informe. Se conoce que existirían varias empresas que son utilizadas para la contratación pública de tal manera que con ellas se estaría lavando dinero de actividades ilícitas. Lo dice Villavicencio. Y todavía siguen reclamando que dónde están los delitos, que dónde están las acusaciones, que no hay nada, que es una fanfarronería, que es un invento, un manoseo. Y luego se cita lo del archivo de la investigación previa que pide el fiscal Rubén Darío Balda Zambrano. Lo pide para que se archive el 25 de enero del 2022. Presenta la solicitud de archivo este fiscal, que tiene que ser investigado, pero con rayos X, para saber por qué actuó de esa manera. El expediente investigativo contenía 10 cuerpos, o sea, 1,003 fojas. No era un papel de 40 hojas. Es un expediente enorme. Tiene 1,000 hojas. Y el 21 de marzo sucede que con subroga el despacho, el abogado Cristian Quito Carpio, como juez que conoció el tema en ese momento, y de esa manera ordena el archivo. Y en el archivo el juez se pronuncia precisando que hasta la actualidad la Fiscalía no ha podido obtener elementos de convicción suficientes para formular cargos en contra del denunciado. Entonces viene el tema, y que el suscrito juez de garantías penales dispone del archivo. ¿Qué leyó pues el juez? Ese juez no solo que tiene que pasar a ser investigado inmediatamente por Consejo de la Judicatura, sino que tiene que seguir un juicio penal. O sea, no vio lo que tenía el informe del caso León de Troya. No vio nada. Y entonces, esto es importante verlo. Luego dice Villavicencio lo siguiente, que el 31 de enero del 2023, ahora, a 5 días del referéndum, a las 14:15 sostuvo una reunión en Carondelet con el presidente Guillermo Lasso Mendoza. Y que él informó al primer mandatario, estoy leyendo textualmente, su preocupación y alerta respecto de los vínculos y actividades que vendría sosteniendo familiares por afinidad. ¿Cuáles son los familiares por afinidad? El cuñado, porque no es familiar por consanguinidad, por afinidad. Y amigos cercanos respecto del manejo de varias instituciones del sector eléctrico ecuatoriano que integran empresas públicas.
Los amigos son Iván Correa, Hernán Luque Lecaro y toda el combo que se armó allí para hacer lo que hicieron con el manejo indeseable de las empresas públicas. Dice, y de designación de altos funcionarios bajo el supuesto tráfico de influencias que se generaría aparentemente con la venia y participación del señor Danilo Carrera Duret, Rubén Chévez Fagioni. Este último que estaría relacionado y asociado con ciudadanos de Nacional Albanesa. Lo dice Villavicencio. Y luego dice que al presidente no le agradó la conversación, el tema abordado, y que en julio del 2021 le confirmó en esta reunión el presidente Lasso que en julio del 2021, que es la fecha 7 de julio que la citan antes, el primer mandatario confirmó la realización de la referida reunión. ¿Con quién? Con la comandante de policía, Tania Varela, y con el teniente coronel José Luis Erazo. Y luego dice, mire lo que dice Villavicencio. En la línea del aforismo latino a confesión de partes, relevo de prueba, el señor presidente de la República deberá dar razones a la propia Fiscalía General del Estado de por qué ha mantenido una inacción respecto del impulso de actos investigativos y o denuncias tendientes a determinar o no la comisión de las supuestas infracciones a él informadas, su nexo causal y la identidad de sus autores cómplices, tomando en consideración que a partir del 7 de julio del 2021 el presidente Lasso ya había sido informado del caso León de Troya por parte del coronel Erazo y la excomandante Tania Varela. Pero cuando dice Fernando Villavicencio, mire el razonamiento, que el presidente deberá dar razones a la propia Fiscalía del Estado por la inacción de la cual se revistió y no dio impulso a los actos investigativos. Les está diciendo por qué no llevó a la Fiscalía del Estado una denuncia. ¿Y qué es lo que maneja la Fiscal General del Estado? ¿Qué maneja? Temas administrativos, temas de salud pública. ¿Qué maneja? Temas de acción penal pública, temas penales. Lo que está diciendo Villavicencio, el presidente, tenía que llevar este tema a la Fiscalía, porque la Fiscal tiene la acción penal pública. Y luego dice Villavicencio, la visita del asambleísta Villavicencio fue un acto determinante para reafirmar que el señor presidente de la República tenía conocimiento con debida antelación de los supuestos hechos e irregularidades que estaría comprometiendo la imagen del gobierno nacional a través del accionar del señor Rubén Chévez Fagioni, Danilo Carrera Duret y demás ciudadanos nombrados en el presente informe. Los antes mencionados ciudadanos presuntamente pedirían valores económicos a los contratistas a cambio de la adjudicación de dichos contratos. Y luego dice una cosa que es importante. Lo que no se informó por parte de la Fiscal General del Estado, y aquí se le carga a Diana Salazar, dice que esto comportaba la exigencia de desplazar o requerir a la propia Fiscalía del Estado la apertura en cuerdas separadas, claro, cada cuaderno procesal tiene que llevar adelante un juicio por un tipo de delito determinado. Entonces dice, cuerdas separadas de otras investigaciones previas por tipos penales en contra de la administración pública y de la tutela judicial efectiva, ya que presumiblemente al decir del agente investigador fuente humana se encontrarían funcionarios públicos del actual gobierno y vinculados a los señores Rubén Chévez y Danilo Carrera para beneficiar de cargos públicos a diferentes personas en carteras del Estado. O sea, ya más haberle votado un balde de estiércol, no puede haberle votado. Y luego dice en las conclusiones, de forma preocupante e indignante se presume con algunos elementos cercanos a la convicción de supuestos vínculos entre amigos cercanos del gobierno al cuñado del presidente de la República con personas que aseguran haber financiado la campaña presidencial de Guillermo Lasso a través de las donaciones y aportes no declarados al Consejo Nacional Electoral. Y luego habla de la mafia albanesa, que la decisión presidencial fue la de inutilizar la fortaleza de sus facultades constitucionales. O sea, dejó de hacer lo que debía hacer, como el deber le exigía.
Y dice, y permitir que el silencio revestido de una cuestionada decisión del fiscal de Manta se convirtiera en el sustento para el aparente respeto de la independencia y funciones del Estado, y con ello no exigir, como en efecto correspondía en el ámbito legal, cívico y moral, requería la Fiscalía General del Estado la revisión integral, conforme a derecho, de las actuaciones de los miembros de la Policía Nacional que sugirieron el archivo de la investigación previa, así como también la conducta del propio fiscal que operó dicho archivo, el mismo que ha provocado conmoción y repudio social en la ciudadanía ecuatoriana. Y entonces, y finalmente, yo estoy citando lo más importante, la acción de desmantelar un equipo de investigación de uno de los casos emblemáticos de lucha contra el narcotráfico constituye un atentado. Escúcheme esto, lo repito, pero por favor pónganse atentos a esto. Esto lo dice en la conclusión número 12, Fernando Villavicencio. La acción de desmantelar un equipo de investigación de uno de los casos emblemáticos de lucha contra el narcotráfico constituye un atentado a la seguridad del Estado, considerando que el narcotráfico representa una amenaza a la seguridad pública. Entonces, esto es, y obviamente pide que se investigue al fiscal, que se investigue un montón de cosas que son necesarias verlas para efectos de tener claro qué es lo que está pasando en este caso. Entonces, el tema es sumamente claro, mi querido Jairo, en esta parte inicial que la estoy manejando, para un poco entender qué es lo que estaba pasando a nivel del presidente de la República y a nivel de lo que él controló y de lo que él debía controlar y no apañar y no tapar todo esto. Pero esto también hay que atarlo con algo que es importante, que es las declaraciones del mismo presidente Lasso, que declaró lo siguiente, comillas: Hernán Luque Lecaro ha generado dinero mal habido. Sé que anda por el exterior y debe ser presentado ante la Fiscalía y juez para que se someta a una sentencia de acuerdo a la ley. Claro, eso lo dice cuando ya voló el gallinazo. Pero Hernán Luque Lecaro, dice Lasso, 22 de enero del 2023, Hernán Luque Lecaro ha generado dinero mal habido. Si ha generado dinero mal habido, ¿quién debe responder por ese dinero mal habido? La persona que lo nombró en calidad, no en cualquier calidad, sino en calidad de delegado. Esto es importante que la ciudadanía me entienda. No es, por ejemplo, cuando el presidente designa ministro de tal cartera a tal persona. Eso es una designación. Cuando hablamos de la empresa coordinadora de empresas públicas y de su presidente, se habla de acuerdo a la norma, se dice que el presidente de la empresa será el delegado del presidente de la República, delegado del presidente de la República, artículo 4 del decreto 1051 y también está en el decreto 163. Y entonces, si es delegado, que no es lo mismo que designado, entonces el artículo 71 del Código Orgánico Administrativo dice efectos de la delegación. Son efectos de la delegación. 1. Las decisiones delegadas se consideran adoptadas por el delegante. Eso es lo que la gente a veces no entiende. Yo a veces con amigos les hacer caer en cuenta que cuando dicen, es que yo mejor le delegué a fulano. Yo he conversado con gente de nivel y cuando a él le digo, ¿y cómo te está yendo en tal tema? No, yo, verás, como ese tema está medio feo, mejor le delegué a una persona. Y yo siempre les he dicho, es que no te das cuenta que el responsable de lo que esa persona haga eres tú mismo. Porque la delegación tiene ese efecto, que el delegante asume la responsabilidad por las decisiones adoptadas por el delegatario. Entonces, esto es importante. Entonces, cuando el presidente dice que Hernán Luque Lecaro ha generado dinero mal habido, ¿quién tiene que responder? El que lo delegó, pues. El que lo delegó, él tiene que responder por todo lo que hizo Hernán Luque Lecaro, porque para eso basta con ver todas las transcripciones que contiene el informe de la comisión ocasional que investigó el caso y también alguna parte del informe de Villavicencio, del Frente Parlamentario Anticorrupción, donde se transcriben montonera de videos, donde se vea clarísimo que estaban haciendo la fiesta con las contrataciones públicas de las empresas públicas. Entonces, con esta situación viene el tema. Y ahora, como dice un poco estos cómicos mexicanos, ¿quién lo podrá defender?
¿quién lo podrá defender con un tema tan claro en donde no tienen para dónde irse con este tema? ¿Y qué pasó con el embajador de los Estados Unidos? Que quedó realmente en una condición deplorable, porque con esa prepotencia que salió a decir que ellos tenían toda la potestad para dar visas a quienes deban dar visas, porque es un derecho que tienen y que de esa manera ellos están combatiendo la corrupción y los delitos que existen en nuestros países. Y esto lo dijeron de mil y un maneras. ¿Y ahora qué dirá pues, el embajador? ¿Qué dirá el embajador? Que las cosas son así y punto. Pero mire usted, que quiero también recordarle a la ciudadanía lo siguiente. Cuando salió esta bravuconada del embajador norteamericano que le tomaron del pelo, la comandante policial le mandó a los generales Ponce y al general Vargas para que le meta un cuento y con eso convencerlo. Todo el mundo se volvió idiota en el Ecuador. Y yo sobre esto he hecho mucha opinión. El canciller Holguín declaró lo siguiente: toda la alta esfera de la Policía Nacional y los funcionarios que pertenecen a esta sagrada institución tienen sus visas en orden. O sea, que tener una visa de los Estados Unidos es un certificado de buena conducta. ¿Qué dijo la ministra de Gobierno, Alexandra Vela? El ministro de Gobierno y la policía analizan las consecuencias de carácter jurídico y las implicaciones que tiene el retiro de la visa a este general, se refería al general Víctor Arauz. ¿Qué repercusiones tiene en el Ecuador? Y dice que ella era decana de no sé qué facultad de jurisprudencia, de no sé qué universidad. ¿Qué repercusiones jurídicas tiene que un gobierno le quite la visa a una persona? Ninguna. ¿Acaso que nosotros estamos subsumidos a la legislación norteamericana y a las razones que ellos tengan para otorgarnos una visa? Luego dice, la Dirección Nacional de Transparencia del Consejo de la Judicatura, esto fue lo que conocimos en su momento, requerirá a todos los jueces y juezas que informen de manera oficial si sus visas a Estados Unidos han sido revocadas. ¿Qué hijos de su madre? O sea, el Consejo de la Judicatura indicando que todos los jueces tienen que tener las visas en orden con Estados Unidos, porque si no les cae el mundo encima. Miren lo que generó todo este tema, que no era otra cosa que meterle un cuentazo al canciller, al embajador de los Estados Unidos, para de esa manera crear pánico a mucha gente y decirles, si se molestan, los acusamos de narcotráfico. Pero si sabían que eran narcogenerales, ¿por qué no les instauraron procesos penales? Porque sabían que no eran narcogenerales. Y luego, el presidente de la Corte Nacional de Justicia aseguró que a ningún magistrado de la Corte Nacional le han revocado las visas. Oye, este doctor Saquicera mismo está en la luna. Está en la luna. O sea, qué gran cosa, ningún magistrado le han retirado las visas. Ya con eso tiene certificado de buena conducta. Y luego dijo, los magistrados del Ecuador deberán informar de manera oficial a la Dirección Nacional de Transparencia del Consejo de la Judicatura si sus visas americanas han sido revocadas. Esto está en un comunicado del 11 de enero del 2022. Y luego dijo, a través de los canales regulares y con base en el artículo 37 del Código Orgánico de la Función Judicial, la Dirección Nacional de Transparencia del Consejo de la Judicatura requerirá a todos los jueces y juezas que informen de manera oficial si sus visas a Estados Unidos han sido revocadas. Y entonces, ¿qué dice el artículo 37 del Código Orgánico de la Función Judicial? El perfil de los servidores de la función judicial deberá ser el de un profesional de derecho, con sólida formación académica, con capacidad para interpretar y razonar jurídicamente, con trayectoria personal éticamente irreprochable, dedicado al servicio de la justicia, con vocación de servicio público, iniciativa, capacidad innovadora, creatividad y compromiso en el cambio institucional de la justicia. ¿En qué parte dice y deberá tener visa de los Estados Unidos? O sea, ¿cómo interpretaron? Con interpretación antojadiza. Y con esto repetían como loros los medios de comunicación tradicionales. Y la noticia de primera página, le quitaron la visa a fulano y la visa de no sé qué. Y total lo que se trataba de un embajador que le tomaron del pelo. Y por eso que el embajador dijo, estamos muy preocupados por la penetración del narcotráfico en Ecuador y en las fuerzas del orden, dijo Michael Fitzpatrick, embajador de Estados Unidos del Ecuador, en entrevista con Diario Primicias. Y entonces,
Y luego en la página web de la embajada americana, cuando defendían la posición del embajador, pusieron en la página web de la embajada, no sé si sigue existiendo todavía esta información, dice que hay 3 causas para revocar una visa o para no darla. Una, trabajar ilegalmente. 2, quedarse por periodos muy prolongados en Estados Unidos. Y 3, cometer actos delictivos. O sea, cuando los Estados Unidos a alguien le quita la visa es porque ha cometido actos delictivos. Pero sucede que un acto delictivo solamente puede ser catalogado una vez que haya sentencia ejecutorial en firme. Porque si no se está violando el principio universal, no solamente local, de nuestra Constitución, sino universal de la presunción al derecho a la inocencia. Y entonces que la Embajada de los Estados Unidos tiene más poder que una sentencia ejecutoriada en firme. Y le hicieron quedar realmente pésimo. Y la ministra Alexandra Bell en ese momento dijo, la decisión de quitarle la visa al general Arauz fue una decisión soberana de ese país. O sea, pero cuando están avisando en los medios que la embajada retira las visas cuando se comete actos delictivos, no es un tema de soberanía, es un tema de afectar al honor de las personas. Entonces, porque eso no puede darse. Y luego salió el presidente de la República, esto es importante, a aclarar, y dijo que en el caso de los narcogenerales, dijo el presidente Lazo, el embajador de Estados Unidos se refiere a los generales que fueron retirados en este año, expresó Guillermo Lazo. O sea, les volvió a tirar lodo a los que ya los votó con el decreto aquel y que tenía por único objetivo sacárselos del baile para que suba de general de distrito el marido, el esposo de la comandante general de policía, y les dañó la honra. Y aclaró el presidente diciendo que se refiere a estos narcogenerales. Y les hicieron daño. ¿Por qué? Por salvarse del caso León de Troya. Entonces, esto es realmente grave, de gravedad absoluta. Más del 80% de la disfunción eréctil y falta de deseos sexuales provocado por trastornos de la salud. Pero esto no es un problema para Esencia Marina, agua de mar que contiene minerales y oligoelementos de origen marino. Descubre que con la enorme cantidad de nutrientes tu vida sexual cambia. Alcanza la felicidad con Esencia Marina.